Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy también estoy en otro lugar, en otro espacio, y hay dos bodas a mi alrededor y un bebé llorando. Así que bueno, lo único bueno de todo esto es que esta es la última semana en la que las bodas me hacen cambiar de lugar y bueno, así que son mis últimas bodas esta semana y media. He de decir que estoy justamente en un grave conflicto de existencia, hablando del tema de hoy, porque una gran parte de mí tiene una enorme necesidad de salir de acá, de irse, y otra parte de mí le empezó a dar un poco de... no sé qué emoción ponerle a irse. Como si una parte de mí no se quisiera ir. No porque quiera estar acá, sino porque no tengo ganas de estar en el mundo. Es muy rara la sensación. Hoy, hoy nuestro tema es la existencia, perdón, el plano existencial, y por lo tanto la conciencia existencial. Y justamente pensaba en esto, ¿no? De la sensación de, de querer existir, es decir, salirme de acá, irme de acá. No quiero estar más acá en Egipto, realmente. Estoy cansado de estar en Egipto. Pero por otro lado, no quiero viajar y pensar que tengo que ir al este de Turquía, que tengo que ir con todos los papeles y los PCR de Europa y Kirguistán, que nunca estuve, que no sé cómo es. No sé, es como que al haber estado 360 días acá en el mismo lugar sin moverme, ni siquiera en el Cairo prácticamente me moví casi. Eh, entonces creo que es como dar como un shock, ¿no? Y estoy teniendo una especie de crisis de salir de acá, de haber estado demasiado en el nido. Entonces tengo este tema de que quiero salir de acá, pero tampoco quiero salir de acá. Y tampoco tengo... tampoco tengo esto que por ahí muchas personas sienten, que es la necesidad de volver a casa o al país hogar, ¿no? O sea, yo tengo una misión con Argentina, con el país donde nací, pero no me siento en casa ahí. Entonces tampoco la sensación de volver a Argentina tampoco me produce ganas. No es que, ay, voy a volver. No, tampoco. Entonces es como que no sé a qué salgo. Es muy raro. Es muy rara la sensación de cuando me dicen volvés a casa y me pregunto cuál es mi casa. No, no sé. Es muy raro.
desde este punto de vista, vamos a hablar sobre existencia. Ahora, y a pesar de estar solo acá, estoy conectado todo el tiempo. Ahora la verdadera prueba se me viene en el Polo Norte cuando tenga que estar 15 días sin ni siquiera WhatsApp, o sea, sin ni siquiera hablar con nadie. Esa va a ser la prueba de todo el año para mí, claramente. Bueno, no sé por dónde me va a llevar esto. Una leve imagen de cómo diferenciar dos palabras claves. Existir y destinar. ¿Qué significa existir? Viene de la palabra ex stare, que significa salir de donde estoy. ¿Qué significa destinar? Viene de la palabra destare, que significa ir de un lugar a otro. Por lo tanto, existir es salir de un punto, pero sin ningún destino, simplemente salir. Podríamos incluso grabarlo así. Destino es salir de un lugar, pero tener claro que me estoy dirigiendo a otro. Entonces vamos ahora que vemos la diferencia, vamos a hablar específicamente de existir. Nosotros cuando hablamos de que algo existe, cuando decimos que algo existe, lo que solemos pensar es que algo es. Entonces, lo comparamos a esto con el verbo ser y estar. Ser, estar. Entonces, por esto mismo, como tomamos este concepto que es el verbo ser, estar, por eso solemos confundir el concepto de existir con este verbo. Pero en realidad no está describiendo exactamente eso. El verbo estar define una realidad binaria. ¿Qué es una realidad binaria? Que se define por el 1 y el 0. El verbo ser y el verbo estar tienen un origen binario. Es decir, que describe el hecho de ser o no ser, estar o no estar. Entonces, el verbo en sí, el verbo estar y ser, tienen el mismo origen, es un mismo origen, es el mismo origen, y está relacionado con esta concepción binaria de estar y no estar. Es un verbo muy utilizado porque siempre para definir si algo está o no está, hay que nombrar de alguna palabra, hay que nombrar con alguna palabra el hecho binario de si está o no está. Así que, bueno, es el verbo, este verbo surge justamente para definir la presencia o la ausencia de lo que se está hablando. ¿Dónde aparece el concepto de existir? Existir describe
específicamente el proceso que hace que pasemos del 0 al 1. Este proceso de acá es el que se llama existir. Es decir, que la existencia no define ser o no ser. La existencia define el proceso que yo realizo para ser. ¿Se entiende esta diferencia? Porque yo me estoy saliendo de algo para entrar a algo nuevo. Entonces acá tenemos que existir es este proceso de acá. Salir de un lugar hacia otro. Pero recordemos que está definiendo el proceso, no el lugar al que se dirige. No está definiendo que va del 0 hacia el 1. Está definiendo que va. Eso es lo que significa existir. Está definiendo el hecho de que se mueve de un lugar, se sale de un lugar, pero no sabe a dónde va. Esto nos tiene que dar una clave muy importante para todo lo que somos. Porque nosotros vivimos nuestra vida buscando existir a través de un destino. Y sin embargo, acá se da vuelta a esto y nos dice que el destino es existir. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros creemos que existimos porque tenemos un destino. Pero en realidad el universo, con esta muestra del binario, nos dice que no, que el destino es justamente existir. Vamos a entender entonces por qué. Bien, en un primer momento nosotros habíamos explicado ayer de que desde un punto específico se empiezan a crear diferentes opciones que vamos a ir experimentando. Desde aquí surgen diferentes opciones que vamos a ir experimentando. Este proceso que está acá, no sé cómo hacer para que no, me impulsa a salirme de donde estoy. Me impulsa a salirme de donde estoy. Pero no se fija a dónde va. Porque solamente tiene claro una sola cosa el universo. Lo único que tiene claro el universo es que vuelve a sí mismo. Entonces, en realidad, si vuelve a sí mismo, el universo no tiene destino. Siempre es su propio destino. Aquí está la pregunta existencial, justamente. La gran pregunta o la crisis existencial es: ¿para qué sale el universo? ¿Para qué sale afuera? ¿Para qué expande el universo si el único objeto es volver a sí mismo, al mismo lugar donde salió? Y esto volvemos a entenderlo de esta manera. ¿Se acuerdan de que había una personita en un horizonte? Entonces esta personita va a recorrer diferentes territorios para poder llegar al Sol. Los humanos es un nómada que busca llegar a la X del mapa, a un lugar específico. Lo cual genera
en un horizonte terrestre genera la idea de que hay que moverse hacia adelante para encontrar algo acá. Es una cuestión meramente humana de desarrollo en un mundo como el nuestro. La razón por la cual en nuestra psiquis, en nuestra conciencia, hemos desarrollado la idea de movernos, de avanzar, es porque acá había un problema, una necesidad, ¿m? Y considerábamos que más adelante había una solución a esa necesidad. O sea que acá hay un problema, y acá está la solución. Entonces desarrollamos nuestra conciencia en avanzar para encontrar solución a los problemas. Si no, no me voy. Si yo no tengo un problema, no me voy. Es obvio. O sea, si no estoy buscando algo que me llene, no me voy. Entonces hay una cuestión en el subconsciente humano de que una persona se ha ido moviendo a lo largo de su historia, ha migrado porque ha tenido que dejar un lugar donde no estaba bien, donde había un problema. Y esto en nuestro inconsciente se fue registrando como la necesidad de moverse hacia adelante y de encontrar un destino, un propósito. Entonces, en nuestra biología se constituyó la idea de que todo lo que hacemos lo hacemos para ir de un lugar a otro para resolver un problema con una solución. ¿Y qué hemos hecho los humanos? Hemos trasladado esa idea al universo. Trasladamos esta idea de que el universo también tiene acá un problema y acá encuentra una solución. Entonces, este aspecto del universo va a ir a buscar acá una solución. Ok. Entonces, ¿qué hace el ser? Dice, yo voy a experimentar diferentes opciones para resolver el problema. ¿No? Es una lógica de nuestro cerebro esto. Pero lo extraño del universo es justamente que este ser que sale vuelve al mismo sitio. No es que encuentra algo, vuelve al mismo lugar. O sea que si vuelve al mismo lugar, no va a encontrar nada diferente ni trascendental a sí mismo. No es como nosotros que salimos de un desierto para encontrar un oasis y encontramos comida. El universo sale de un lugar para volver al mismo. Constantemente se regenera a sí mismo. Entonces, no tiene un destino como respuesta a un problema. O sea que lo mismo que sale acá es lo que vuelve acá. Por lo tanto, para el universo entonces, el objetivo no está acá, sino acá. ¿Dónde está el objetivo del universo? En existir. No en llegar a ningún lugar, porque donde va a llegar es el mismo. Entonces, la única voluntad del universo es salirse de sí mismo. Y por eso el universo se diseñó de tal manera en que siempre estamos saliendo de un lugar, siempre estamos saliendo, pero no importa dónde vamos. Siempre estamos yendo, siempre estamos avanzando, expandiendo, experimentando. En diferentes dimensiones, en diferentes etapas, pero siempre el objetivo es existir. Por esto el destino del universo
no es volver a sí mismo, en cierta forma. El destino es existir. Ahora, entonces, dentro de esta existencia, si todo lo que es vuelve a sí mismo, significa que en realidad nada sale de acá, sino que se proyecta hacia acá, como si fuera un espejo. Nada realmente sale de acá, sino que se proyecta acá, como si tuviera un espejo. Por lo tanto, todas las proyecciones que yo pueda tener desde la unidad hacia este reflejo son simplemente percepciones, perspectivas. Son simplemente percepciones y perspectivas. Es decir, que en realidad, en el universo, nada existe. Nada realmente existe. Sino que son percepciones reflejadas. Básicamente, entonces, todo es una percepción, todo es un reflejo. Nada realmente existe dentro de todo porque el mismo punto de donde uno sale a donde uno va es lo mismo. Es simplemente una observación reflejada. Por eso todas las existencias, todas las posibles percepciones que uno pueda tener de sí mismo son simplemente proyecciones existenciales. En el cual el único objetivo es existir, es decir, salirse de sí mismo. No llegar acá, sino descubrir qué hay en ese intermedio. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son meras percepciones, porque el tiempo, básicamente, es solamente una cuestión de percepción que nosotros utilizamos. El reloj, la contabilidad del tiempo, el día, la noche, no existen en sí, sino que son todas, todas percepciones de la realidad en que vivimos. Pero el tiempo en sí mismo no se puede medir, no se puede tomar ni calcular. Lo mismo pasa con el espacio. El espacio es 99% vacío. 99% vacío. O sea que ¿qué es el espacio? Es una percepción sensorial. Nada de lo que realmente vemos, escuchamos, tocamos, olemos, realmente existe. Es simplemente una constante percepción al que nuestro cerebro, a la combinación de nuestros átomos, se ha acostumbrado a interpretar. Básicamente, este 1% ha encontrado la forma de buscar orden. Ha encontrado la forma de buscar un orden para poder sentirse.
Entonces en el medio crea un montón de cosas que no son reales, pero que le ayudan a ese 1% a poder entenderse. O sea que, ¿qué significa existir? ¿Qué es existir? Si nada de esto es real, ¿qué es existir? Justamente existir es poder salir de una percepción a la otra, pasar de una percepción a otra, libremente expresarse en diferentes percepciones, encontrar diferentes maneras. Básicamente existir es poder seguir, transformarse. ¿Mm? ¿Y esto qué implica? Que lo que nosotros estamos tocando, esto, ¿sí? Esto de acá, existe. ¿Por qué? Porque es una de las tantas posibilidades que se están manifestando. Entonces, una cosa es que sea o no real, otra cosa es que exista. ¿Mm? Una cosa es lo real y otra cosa es lo que existe. Nada de lo que podemos percibir es real, pero sí existe. Y lo único que es real solo se puede percibir existiendo. Volvemos a la idea. Sé que esto es un poco complicado para entender. Nuestro cuerpo está constituido por partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Es decir, que cosas más chiquititas que un átomo. Eso que es más chiquitito y más pequeñito que un átomo son partículas que están muy lejos entre sí. Muy lejos entre sí. O sea, hay demasiado espacio entre una y la otra. Demasiado espacio. Como dije, un 1% es la partícula y el 99% es el espacio. Para que tengan una idea de cómo es, imagínense que el Sol es un protón y que la Tierra es un electrón. O sea, hay muchísimo espacio en el medio que no hay nada. ¿Sí? Y sin embargo, la fuerza del Sol empuja a la Tierra alrededor de él. Bien, ¿qué significa esto? Que más allá de que este 1% está rodeado por un 99% de vacío, de espacio, más allá de eso, este 1% genera tanta fuerza de gravedad, tanta fuerza gravitacional, que es capaz de hacerse sentir en el 99% del vacío. ¿Mm? Es tan fuerte que se puede sentir en el 99% del vacío. Como la gravedad del Sol moviendo a la Tierra. ¿Mm? Esa cantidad de ese magnetismo tan fuerte es el que permite que puedas tocar, que puedas oler, que puedas ver, porque entre todos los átomos hay tanta fuerza y tanto magnetismo que crea lo que ves, lo que vemos, lo que percibe el cerebro, es creado por la fuerza de magnetismo de este 1%.
las cosas no están acá, no existen por sí mismas, sino que son solamente percibidas por ese campo magnético que llena el 99% del vacío. Por eso, nada de lo que vemos y sentimos es real, es simplemente magnetismo producido por este 1%. Por eso, todo lo que manifiesta existe, pero no es real. Debido a esto, todo lo que existe simplemente es todo lo que existe es simplemente un constante movimiento de salida, de salir hacia algo nuevo, siempre. Pero es el momento, es la intención constante de salida. Entonces, lo que existe no es un fin en sí mismo, sino es siempre una percepción. Es decir, explicar algo que no existe. El concepto de todo esto es que podamos tomar conciencia sobre nuestra existencia. El objetivo de todo esto es que podamos tomar conciencia de nuestra existencia. Pero no podemos ser conscientes de nuestra existencia creyendo que las cosas que percibimos son reales. ¿Se entiende esto? No podemos ser conscientes de nuestra existencia creyendo que las cosas que nos rodean y que somos son reales. So the thing here is that we are looking for the consciousness. And existential consciousness, to understand our existence through consciousness. We cannot do that by believing what we believe, what we perceive from the reality is true. We cannot become conscious about things when we believe that the things that exist are real. Es muy normal para nosotros decir el universo existe, Dios existe, yo existo. Pero cuando decimos esto desde la creencia, desde nuestra percepción humana, entonces no estoy siendo consciente. Estoy simplemente relegando mi poder a la creencia de que las cosas son así. So when I say the statement, God exists, or I exist, or the universe exists, I'm not saying this through the consciousness. I'm saying this through my perception of how things should be as real. Que yo considere que exista no está mal, porque yo existo. Mi cuerpo existe, pero no es real. Dios existe, pero no es real. So it's not bad to say that I exist or God exists. It's not a bad thing to say that.
The mistake is saying that I am real and God is real. Because we can exist, I can exist, God can exist, but it doesn't mean that it's real. Para entender lo que es la conciencia existencial, hay que entender de que todo aquello que percibo es una percepción que sale de otra percepción, pero no es real. Y la conciencia lo que me permite es aceptar esas posibilidades. Tener conciencia existencial es reconocer que todo es una proyección y por lo tanto todo es posible. Sé que es un concepto difícil de asimilar porque nuestro cerebro, cada vez que digo existencia, no entiende que es salir de un lugar. Vuelve a creer que es esto la existencia. Es cambiar el concepto de lo que significa existir. Existir no es igual a ser. Existir es salir de mi ser. Es una proyección de mi ser. Tomar conciencia de la existencia es saber que todo es proyectado de un único ser. ¿Y para qué nos sirve saber esto? ¿Para qué sirve entender esto? Para reconocer lo siguiente, que normalmente nosotros, cuando empezamos a describir estos conceptos, el tiempo no existe, el espacio no existe, todo es parte de la Matrix, de repente empezamos como a perder el sentido de todo esto. Empezamos a perder como las ganas de vivir, como decimos, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene la existencia misma? ¿Para qué existo si no soy nada? Si no existo realmente, si nada existe. ¿Cuál es? No solemos entender para qué cuando empezamos a descubrir este tipo de información trascendental. Entonces, para poder entenderla, para poder comprender por qué existo, es recordar que soy dentro de todas las posibilidades del universo en las que se decidió expresar, yo soy una de esas expresiones. Yo existo porque el universo me piensa. Yo existo porque me pienso. Y esta existencia, este cuerpo, este ser, esta persona, tiene una completa lógica dentro de la existencia. Tiene un rol fundamental dentro de esa existencia, que es existir. Y vamos a seguir buscando siempre el por qué y el para qué, porque somos humanos. Pero el universo siempre nos va a decir existir. ¿Para qué existir? ¿Por qué existir? Básicamente es la filosofía del cuerpo, la filosofía de materia. Y por eso es más complejo entender porque rompe todo lo que somos. Y en cierta forma estamos hablando de esto hoy en relación a la existencia porque tenemos que desapegarnos
desapegarnos de lo que somos, ¿no? Uno de los grandes retos de cáncer, que es desapegarse de lo que somos. Y uno de los desapegos más grandes que tiene que hacer un ser que busca siempre sobrevivir es saber que no existe. Saber que no somos reales. Recuerden que el concepto de ser y el concepto de real, de realidad, lo hablamos en otros meses. La afirmación del día es Hua. La afirmación es yo soy raíz de la ciencia.